Saludos y bienvenidos una vez más. Voy a socializar en este momento pues la guía de sociales de sexto grado que corresponde a la fase 3, semana 7. Escriben la información que contiene la tablita. Unidad 4, América, problemas, realidades y esperanzas. Contenido, deberes y derechos de las trabajadoras y los trabajadores y las empresarias y los empresarios en América, contenidos en tratados y convenios internacionales y también leyes de El Salvador. En el primer momento, pues, tenemos aquí una pequeña actividad de motivación. Van a tomar nota de ello y se va a leer a sí mismo también. Y le voy a dar una breve lectura. Dice, Ana trabaja en una empresa de textiles de lunes a sábado. Actualmente se encuentra en su séptimo mes de embarazo. El jefe de la fábrica hace de su conocimiento que para cuando se le presente el parto ya tiene a la persona que cubrirá su puesto de trabajo por 2 meses. Aquí dice 2 meses, pero las mujeres embarazadas cuando dan a luz pues tienen más tiempo. Ahora veamos lo que sucede después. Dice, Ana, asombrada, le recuerda que ella tiene derecho a 4 meses. Entonces ella ya conoce un poquito del derecho que tiene. Tiene derecho a 4 meses de licencia por maternidad. Sin embargo, el jefe le dice tajantemente, que si quiere mantener su trabajo, regresará a su puesto a las 8 semanas de haber dado a luz. Ana, debido a la necesidad de cubrir los gastos de su pequeño y el miedo a perder su empleo, regresa cumplido los 2 meses. Bueno, entonces tuvo un poquito de temor y tuvo que regresar a los 2 meses. Los días y los meses transcurren y ella se ve en la necesidad de solicitar permisos para llevar a su hijo a los controles pediátricos. Bueno, a una madre de familia casi siempre le toca eso, llevar a las consultas y a los controles pediátricos a su bebé. Los permisos no le son negados, pero el tiempo utilizado es descontado de su salario. Bueno, qué malo. Entonces, aparecen aquí unas preguntitas que van a tomar nota. Dice, ¿qué opinas del caso de Ana? Pues aquí hay una pequeña respuesta sugerida. Es una situación difícil porque le están vulnerando su derecho. ¿Cómo calificas la acción o las acciones del jefe de la fábrica? Pues el jefe es un mal jefe, le está coartando el derecho y que tiene Ana y debería respetar la ley. Y la otra pregunta dice, ¿qué debería hacer Ana? Pues debería acudir al Ministerio de Trabajo para exponer su caso, porque en este caso es el Ministerio de Trabajo que le podría dar una respuesta favorable, porque ella, aparte de ser una buena trabajadora, una buena, digamos, empleada, también conoce sus derechos y en realidad tiene el derecho. Luego vamos al segundo momento y hay que leer un poquito. Está bastante extensa la información. Y dice, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue fundada en 1919 y en 1946 se convirtió en una agencia especializada de las Naciones Unidas. En su estructura reúne a los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores en un plano de igualdad para tratar los asuntos relacionados con las políticas laborales y sociales. Esta organización es la fuente de derecho internacional y aquí lo voy a dejar marcadito. Es una, digamos, organización de fuente de derecho internacional laboral de las normas internacionales del trabajo, representados en instrumentos jurídicos. Las normas se dividen en convenios, que son básicamente tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser ratificados por los estados. Además, pues, los países deben de ser miembros, así como El Salvador, o recomendaciones. En muchos casos, un convenio establece los principios básicos que deben aplicar los países que lo ratifican, mientras que una recomendación complementa al convenio, proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación. En este sentido, las normas internacionales del trabajo son instrumentos para los gobiernos que, en consulta con los empleadores y los trabajadores, se proponen redactar y aplicar una legislación laboral, al igual que las políticas sociales que están de conformidad con las normas aceptadas internacionalmente.
Básicamente, esta organización internacional trata de velar por los derechos que tienen los trabajadores, pero así como tienen derechos, tienen deberes, así también los patronos. De acuerdo a la OIT, los principios del trabajo básicamente son libertad sindical, reconocimiento efectivo del derecho a negociación colectiva, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, real o abolición del trabajo infantil y eliminación de la discriminación, básicamente del respeto del empleo y la ocupación. Pero también en El Salvador, por ejemplo, según el Código de Trabajo, es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social el ente rector de la Administración Pública del Trabajo y tiene, entre otras funciones específicas, permanentes. Y aquí dice, ilustrar a los empleadores y trabajadores con el mejor cumplimiento de las normas relacionadas con el ámbito del trabajo, integradas tanto por la normativa nacional como por los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ante la OIT. Ahí lo tengo marcado porque aparece una preguntita y ahí vamos a tener la respuesta. Además, pues, el Ministerio de Trabajo pues, está conformado por un oficialía mayor, Departamento Nacional de Trabajo, Departamento de Inspección de Trabajo, Departamento Nacional de Previsión Social, Departamento Nacional de Aprendizaje. Y el objeto, básicamente, del Código de Trabajo es armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Básicamente, este es el objeto y aparece también una pregunta más adelante para dar esa respuesta. ¿Cuál es el objeto del Código de Trabajo? Y según el artículo 2 del mismo Código de Trabajo, las disposiciones del Código son regular las relaciones de trabajo entre los patronos y los trabajadores privados y las relaciones del trabajo entre el Estado, los municipios, las instituciones oficiales, autónomas y semiautónomas y sus trabajadores, etcétera. Bueno, aquí aparecen deberes de los empleadores, que básicamente son como los dueños de las empresas, de los trabajos. Pagar el salario en la forma y fecha acordadas. Aquí aparece un listado hasta el literal G, pero también aparecen los derechos de los trabajadores. Y los trabajadores tienen derecho a su salario, a la jornada laboral de 8 horas, pero si pasan o se exceden de las 8 horas, pues tienen derecho a las horas extra, pero remuneradas. El descanso, seguridad laboral, etcétera, hasta el inciso I. Y además, pues aparecen aquí que todo trabajador está en la obligación de cumplir con sus deberes y todo patrono está obligado a respetar y hacer cumplir los derechos laborales. De no ser así, pues la instancia de denuncia y apoyo es el Ministerio de Trabajo. Ahí es donde se puede ir a exponer el caso para que ellos actúen como mediador entre ambas partes. Y luego, pues, en el momento del cierre, que es el último momento, pues aparece la actividad número 3, que es una actividad de trabajo individual. Y dice, a partir de la información sobre los derechos y deberes, cada niño, niña, cada señorita y joven le va a preguntar a sus familiares si les son respetados sus derechos en sus trabajos. Y ya una vez entrevistando a su papá, a su mamá o algún familiar que trabaje y ya tenga una respuesta, pues van a escribir el caso en este espacio que tenemos aquí. Pero si lo hacen en su cuaderno, pues perfecto, lo pueden hacer en su cuadernito también. No hay ningún problema. Y ahí pues van a ejemplificar ese pequeño caso, si cómo les respetan los derechos o si no les han respetado los derechos. Y al finalizar pues aparecen unas preguntitas, dice, ¿por qué es importante el cumplimiento de los deberes y los derechos por los empleadores y por los trabajadores para el país? Bueno, para el país, aquí menciona una palabra clave, porque así estarían respetando los tratados internacionales y el país estaría avanzando en democracia laboral. ¿Cuál es la relación de las normas laborales internacionales con las leyes y políticas nacionales de trabajo? Pues es el respeto a las normas internacionales, se estarían básicamente aplicando en el país y se estaría en una mejor armonía entre ambas partes. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el objeto del Código de Trabajo en El Salvador? Pues es armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones,
fundados en principios que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Y la última pregunta dice, ¿a dónde debemos acudir si se nos vulneran o irrespetan los derechos laborales? Pues obviamente al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y aquí van a complementar estos criterios agregando una X. Entonces, esta es la socialización que corresponde a la guía de estudios sociales de sexto grado, que corresponde a la fase 3, semana 7. Bendiciones a todos.